En la clase de hoy vamos a ver lo que sería la trama. Ya nos remontamos otra vez a la escaleta, a esas 3 columnas que hicimos, en la primera que tenía elementos, en la segunda argumento y en la tercera trama. Ya vimos los elementos, vimos también el argumento que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora bien, queda la trama. ¿Qué es la trama? Es el orden que nosotros le damos a ese argumento. Nosotros hicimos un argumento con un inicio, un nudo y un desenlace. Si nosotros utilizamos esa misma estructura de inicio, nudo y desenlace para la trama, estamos hablando de que es una estructura lineal, que es la que yo dije que se utiliza tanto para adultos como para niños, pero más que nada para niños, porque es la estructura que ellos pueden entender. Sin embargo, nosotros a ese argumento, que le pusimos un inicio y un nudo y un desenlace, podemos hacerle una trama distinta. Es decir, podemos empezar por el conflicto, es decir, por el nudo. Podemos empezar por el final, el cuento. Es decir, que la estructura del argumento nosotros la podemos modificar con la trama. Podemos respetar esa estructura y si no poner otra con el nudo o conflicto en principio o con el final al principio o desenlace al principio. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Por eso lo que se recomienda cuando se escribe esta primera escritura, este primer argumento, es tratar de escribir en párrafos. Porque si yo después, cuando termino de escribir, le quiero dar otra trama, quiero decirle, no, mira, la verdad que este cuento así no me parece que por el tipo de cuento que es un drama, por ejemplo, me conviene más poner el final adelante. Entonces yo voy a modificar ese argumento para poner el final adelante. O tal vez digo, no, la verdad que como me interesa señalar mucho el conflicto, ya que la gente lo lea y vea el conflicto que hay para que se enganche en el cuento, entonces bueno, entonces me va a convenir empezar por el nudo, por el conflicto. Eso depende de cada escritor. En principio usamos esa escaleta, como yo dije, para los principiantes y para aquellos escritores que aunque no sean principiantes, quieren escribir y no tienen inspiración en algún momento. Entonces, poner un espacio, poner unos personajes, poner un tiempo, poner los conflictos, nos ayuda a crear ese cuento. Ahora, bueno, ¿qué pasa con la trama? Bueno, si la trama es lineal no hay problema, hay un inicio, un nudo, un desenlace. Ahora, si empezamos por el nudo, es decir, por el conflicto, es lo que nosotros llamamos un cuento in media res. In media res. ¿Por qué? Porque comienza con el medio. En cambio, si nosotros iniciamos el cuento con el final, ese tipo de cuento se titula in extrema res. ¿No es cierto? Ahora voy a poner un ejemplo de cada uno para que vean cómo se inicia uno por el conflicto. Este que voy a leer se titula Gritos y es un cuento in media res, es decir, que empieza por el conflicto o por el nudo. ¿Otra vez los muebles sucios? ¿Tengo que estar pasando el dedo sobre los muebles para ver si limpias o no haces nada? Señora, estoy limpiando, aún no llegué al comedor. Ya me tiene cansada con su falta de respeto. ¿Sabés qué pasa con vos? Te haces la viva y demorás para que te pague más horas de limpieza. Sos una mala persona. María, que estaba en su departamento y recién había llegado de trabajar, escuchó todo eso. De pronto oyó un fuerte golpe y gritos pidiendo auxilio que provenían del departamento de al lado. María llamó al 107 y contó lo sucedido. Una ambulancia llegó a la brevedad. La empleada no tuvo otra alternativa que abrir la puerta. Allí la vio a Estela, tendida en el piso, toda ensangrentada, y al lado de ella una cacerola. No cabía duda. Su empleada le había dado la cacerola por la cabeza. A los pocos días, María se enteró por su vecino del séptimo B que Estela había fallecido. Bueno, fíjense que en este cuento empieza con el conflicto. Ya hay un diálogo, se inicia con un diálogo que ya está presentando un conflicto entre la empleada doméstica y su patrona o la empleadora. Después de ese problema que hay, bueno, a raíz de ese conflicto que hay,
hay una pelea, la empleada le da un fuerte golpe en la cabeza y bueno, al final, el final es que es que Estela había fallecido. Ese es el final. Pero vieron cómo acá se inicia con un nudo, que es el conflicto, después se desarrolla, que inclusive ahí ya, en ese desarrollo, se incluye como está el inicio en ese desarrollo, porque a ella nos presenta a esta María también, que está en su departamento, espacio, escuchó tiempo pasado, y bueno, y después el desenlace es ese, Estela había fallecido. Esta es una trama y media res. Muy interesante porque, bueno, empieza con un diálogo y ya enseguida nos dice el conflicto, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a leer otro, que este cuento es in extrema res, es decir, que empieza por el final. Fíjense, se titula La ambición. Rubén se encuentra preso. ¿No? Ya estamos acá con un final. Rubén se encuentra preso. Él sabe que allí, en esa horrenda celda, no, él sabe que está allí, en esa horrenda celda con justa causa. En efecto, reconoce haber matado a su hermana. Lo confesó todo. Celeste sabía un gran secreto que no debía revelar y que ella se había comprometido a guardar. Sin embargo, no cumplió y se vio obligado a terminar con ella. Para él, no cumplir con la palabra empeñada tenía ese castigo. No hacía mucho que Rubén había sido descubierto por su hermana en la cama con un hombre. En un principio se desesperó. Temió perder a su esposa y a sus 3 pequeños hijos. Por eso le propuso que guardara silencio a cambio de una fuerte suma de dinero. Rubén sabía que su hermana era muy interesada y que la única forma de que no hablara era con dinero. Pero como a toda ambiciosa no le alcanzó y comenzó a extorsionarlo día tras día pidiéndole más y más. En un principio, Rubén sintió miedo de perderlo todo y aceptó pagarle a su hermana una mensualidad a cambio del silencio. Pero lamentablemente, después de un tiempo, las cosas no le empezaron a ir bien económicamente. Su negocio de zapatillas empezó a empeorar y ya no pudo cumplir con lo pactado. Fue allí cuando su hermana le contó todo a su nuera. Al día siguiente, Elena, la esposa de Rubén, le tiró todas las pertenencias a la calle. En los días sucesivos le impidió ver a sus hijos y como si fuera poco, a la otra semana ya estaba recibiendo la demanda de divorcio. Rubén desesperado fue a la casa de su hermana, no solo a pedirle explicaciones, sino también refugio, ya que la casa en la que ella habitaba había sido de sus padres y por ende también le pertenecía a él. Su hermana lo atendió en la puerta, pero no le permitió la entrada. Incluso se negó a darle explicaciones. Entonces Rubén la empujó contra la puerta, la tomó del cuello y lo apretujó hasta su último respiro. Bueno, vemos que acá el cuento empieza al revés, por el final. Nos está diciendo que Rubén está preso y a partir de allí empieza a contar todo, ¿no es cierto? Lo que le había sucedido con la hermana y bueno, y termina con que termina diciendo cómo la mató a la hermana. Pero bueno, este es un cuento que empieza por el final. Cuando uno escribe un cuento por el final, que empieza por el final o que empieza por el medio, después lo otro se va dando solo. Es decir, tenemos que tener en claro por dónde queremos empezar. Si por un conflicto o queremos empezar por el final. Después, a medida que vamos escribiendo, solo se va contando la historia. Y después cuando terminamos, tenemos que ver, está buena la historia, la escribimos bien y bueno, ahí vamos a los elementos y decimos, en este cuento, ¿es un cuento lo que escribí? A ver, ¿tiene espacio? ¿Tiene un espacio? Bueno, en este caso de Rubén sí, está en una horrenda celda, ese es el espacio. ¿Tiene personajes? Sí, tiene personajes, tiene a Rubén, tiene a su hermana, tiene a Elena. Bien, ¿hay un conflicto? Sí, hay un conflicto, hay un conflicto. La hermana tenía que guardar un secreto que no guardó y a raíz de eso se produce la muerte, él la mata. Entonces, ¿hay un final? Sí, hay un final. Él está preso a raíz de que mató a su hermana. ¿Esto es un cuento? Sí, es un cuento. Está con todos los elementos. ¿Hay un narrador? Sí, hay un narrador también si queremos. Hay un narrador que está en tercera persona, donde dice Rubén se encuentra preso. ¿Quién se encuentra preso? Él, tercera persona del singular. Hay un narrador.
Hay un tiempo, ya dije pasado, hay adverbios de tiempo, en un principio, mm, a ver qué más, no hacía mucho. Bueno, esto va marcando un tiempo en la historia que estamos contando, ¿no es cierto? Así que están dados todos, esto es un cuento. Entonces, cuando uno escribe, no en forma lineal, sino en este tipo de otra forma, ¿no es cierto? In media res o en extrema res, una vez que termina, tiene que verificar que estén todos los elementos del cuento. Si están todos los elementos del cuento, bueno, es un cuento. Ahora, si vemos que le falta el conflicto, si vemos que no aparecen personajes, que no hay un espacio determinado, y bueno, ahí hay un poco de duda, ¿no es cierto? Tendríamos que reverlo. Con esto de rever, cualquier argumento, ahora vamos a la segunda columna, argumento que escribamos, lo vamos a reescribir, 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 y viendo a la vez que lo reescribimos, cuál sería la trama que más nosotros queremos usar para contar ese cuento. Al reescribirlo y al reescribirlo vamos a ir modificando párrafos, palabras, pero la reescritura es necesaria. Todos los escritores las hacen. ¿Cuántas veces? Y no, no tiene límite. Es hasta que uno diga, bueno, ahí me gustó, ahí está bien, ahí está bien. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima clase.